el alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es. Adórale. A el alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo eres exaltado, Señor. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es sea la gloria, alabanza y poder al que reina. Confiesa su nombre, y su nombre es santo y su nombre es santo y su nombre es santo Te adoramos, Dios. Eres digno de toda gloria, eres digno de toda alabanza, mi Dios. A ti exaltamos tu nombre, Padre. Damos toda gloria a ti, Señor. Damos toda la alabanza a tu nombre. Oh, recibe gloria de tu pueblo, Dios.
Te exaltamos esta tarde, Dios mío. Damos la gloria, la honra, la alabanza a ti, oh Padre. Hasta donde llegue, Señor, este cántico, Padre mío, que haga un pueblo que te alabe, que te glorifique, que te dé la gloria que tú mereces. Tuya la gloria, tuya la alabanza, toda es tuya, oh Dios. No hay nadie como tú, oh Rey. No hay nadie como tú, Señor. Eres digno de gloria. Eres digno de toda adoración. Todos los pueblos te alaben. Todos los pueblos te adoren. Todos los pueblos te den gloria y alabanza. Todos los pueblos, Señor, doblen su rodilla delante de tu presencia y puedan exaltarte y puedan darte toda la gloria que tú mereces, Señor, porque tú eres Rey de Reyes, eres el Señor. Sea la gloria, honor, alabanza y el poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Él es santo, Él es digno de toda alabanza. Adórala ahí en tu casa. Adora y gózate con el Señor. Gózate en su presencia. Aleluya. Deja a un lado la tristeza, deja a un lado todos los problemas y glorifiquemos al Señor. Cambia tu tristeza en alegría. Cámbialo en danza. Cámbialo en gozo para la honra y la gloria del Señor. Aleluya. Adorar al Señor. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor, cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Están atribulados, pero nunca derrotado, y perseguido hasta hoy. Aflicciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte yo soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré. Cambiaré mi dolor, cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo
gozo de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, sí, Señor. Estando tribulado, pero nunca derrotado, y perseguido hoy. Aflicciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte yo soy. Aunque triste en la noche y esté, el gozo viene de la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, entrégaselo a Él, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor. Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Dígame. Amén. Así sea, Señor. Amén. Oh, así sea, Señor. Cambiamos todas nuestras necesidades, toda nuestra tristeza. Lo ponemos en tu presencia, Padre. Gloria a Dios. Adoramos al Señor. Oh, cuando el Señor nos salgamos de todo lo que está pasando ahora, vamos a adorar juntos acá, a glorificar al Rey de Reyes. Cuando el Señor quisiera volver,
presencia del Señor. No sé si trae su Biblia, a lo mejor se acostumbró a ya no usar su Biblia en estos días, no lo sé. Pero le invito a usted que traiga su Biblia o su teléfono, pueda buscar en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 3. Sabe que en estos últimos meses pareciera como que Dios guarda un silencio, como que no está sucediendo nada, como que las iglesias se quedaron vacías, ausentes de vida, no solo por la vida de los miembros, sino de la vida de Dios en sí, en cada uno de esos lugares de congregación. Pero escuchaba algo mientras usted busca esta escritura, escuchaba un reporte de un pastor y dice: la semana pasada, justamente dice, tuvimos una cruzada. Yo me puse a pensar, bueno, ya están teniendo reuniones masivas. No, a través de las redes sociales, a través del Facebook, de Instagram, todos esos medios de comunicación que bendito sea Dios existen para este tiempo. Dios planifica los tiempos y Él sabe lo que vamos a necesitar en cada tiempo que se va transcurriendo en esta humanidad. Y dice este pastor: realizamos una cruzada y solo pretendíamos que fuera para el país de México. Dice, queríamos llegar a cada estado de la República Mexicana. Y no sé cuántos somos de México, pero tiene muchos estados este lugar, este país. Pero sabe que se extendió esa cruzada porque muchos comenzaron a conectarse mientras se transmitía la cruzada. Y dice él, logramos tener registrados más de 3,000 personas en línea en ese momento, estando presentes desde sus casas, en los lugares de trabajo, donde quiera que ellos estaban en ese horario, pudieron tener conexión para estar siendo parte de esta cruzada. Y él decía, por la gracia de Dios, al término de ese tiempo, de ese día de plática, de ministración, de oración a través de las redes sociales, tuvieron un reporte de 1,304 personas llenas con el Espíritu Santo en sus casas, no en sus iglesias. Estaban desde sus casas siendo llenos del Espíritu Santo. Y dice 1,567 reportaron, recibí un milagro de sanidad de Dios. Y dice lo más sorprendente, y quiero que me escuche esto: muchos de ellos decían, estaba enfermo del COVID-19 y el Señor me sanó. Usted, yo no sé si escucha esto y le parece normal, pero que una persona sea sana por Dios de ese miserable virus no es muy normal ni es algo común, pero Dios se glorifica. Dios sigue obrando. Dios no guarda silencio. Dios no ha muerto de una forma, hermanos, que pareciera que no sigue teniendo una vida en estos tiempos. Jesús murió, pero resucitó. ¿A qué día, mis hermanos? Al tercer día, dice la palabra. Y justamente en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 3, 10, dice lo siguiente: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo. Dice la palabra, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra bendita, Señor, por tu palabra que nos alienta, por tu palabra que nos fortalece. Señor, declaramos este tiempo, Padre, lleno de tu presencia desde el principio. Tú estás en este lugar, Señor, y declaramos nuestras vidas bendecidas por tu palabra. Los que están aquí, los que están en sus casas, Señor, igualmente les declaramos bendecidos por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, mis hermanos. Es una bendición estar con ustedes aquí. Durante los días anteriores las transmisiones eran con ausencia de ustedes. Les extrañábamos bastante. Sé que no son todos. Esta mañana estuvo un grupo, la mayoría de ellos varones. Gracias a Dios porque usted se dio un tiempo.
Jesús, dice la escritura, que murió crucificado. Todos conocemos esa parte del maestro, esa parte que vino a cumplir sobre de esta tierra como parte de su ministerio, parte de su propósito. Pero lo acabamos de leer ahorita en el libro de Hechos, escrito por Lucas, uno de los discípulos. Este segundo libro de Hechos escrito por él, el primero fue Lucas, precisamente el Evangelio según San Lucas. Está diciendo que Jesús se presentó vivo. Y dice la escritura claramente que las pruebas que él presentó no podían ser negadas, no podían ser anuladas. Eran pruebas contundentes, pruebas completamente convincentes. ¿Qué más querían? Que él precisamente en persona, físicamente, se presentó durante 40 días. Pero sabe que el propósito de Jesús, dice la escritura claramente, que fue llegar a los discípulos, era presentarse a cada uno de los discípulos. Jesús anduvo durante 3 años y medio, el tiempo de su ministerio antes de ser crucificado, presentándose a todo mundo. A cuánta persona que aún ni siquiera le había conocido. Pero en este momento, en estos días, después de su resurrección, Jesús dedicó un periodo de 40 días. ¿Por qué Dios no se lo llevó inmediatamente o le dijo: tu tiempo en la tierra ha terminado? Si ya había dado su vida para rescate de nosotros, si ya había pagado el precio por el perdón de la humanidad, por el perdón y la cancelación de toda deuda que cada uno de nosotros y toda la humanidad teníamos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo de esta manera? Para el Señor no hubiera sido nada difícil, una vez que salió de la tumba, ascender a los cielos. Inmediatamente él podía haber hecho esto. Pero ¿por qué entonces Jesús decidió estar en esta tierra 40 días más? Jesús siempre dijo: yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Él dijo: yo vine para servir, no para ser servido. Él vino solamente a cumplir la voluntad del Padre. Y esos 40 días, hermano, después de su resurrección, eran parte de la voluntad del Padre. Era parte del propósito de Dios. Jesús no podía ascender inmediatamente. Fueron 40 días que no eran un accidente, no eran una casualidad, no fue un paréntesis nada más porque sí. Tenían un propósito claro de Dios. 40 días que, si usted, yo no sé cuántos han estado de viaje, quizás una semana, 2, 3, y dice: ya quiero regresar a casa. Ya quiero ver a mis hijos, ya quiero ver a mi esposo si es que lo tiene, ya quiero ver a mi papá, a mi mamá, a X persona. Ya quiero estar en casa, ya quiero dormir en mi camita, como algunos dicen, porque lo siente más confortable, porque tiene su espacio. Pues Jesús pasó todavía 40 días más en esta tierra, específicamente con un propósito: buscar a cada uno de sus discípulos, ir a cada uno de ellos, no importaba en qué lugar se encontraban, no importando en qué condición estaban en ese momento. Fue parte del propósito intencional del plan de Dios para cada uno de ellos. 11 personas, porque uno de ellos, después de traicionarlo, dice la escritura, que se suicidó. 11 personas que usted dijera: qué importante eran 11 personas, caray. El Señor podía haber ido inmediatamente ante el trono del Señor y presentarse ante el Padre y decirle: he cumplido la tarea, he cumplido la labor que me enviaste a hacer. Pero entonces, ¿qué estaba sucediendo con los discípulos en ese momento para que Jesús estuviera todavía más tiempo sobre de esta tierra? La palabra nos dice que los discípulos presenciaron, cada uno de ellos, el arresto de Jesús. Habían estado teniendo una cena, solamente ellos, los 12. Cuando Jesús fue arrestado, todos se dieron cuenta. Lo vieron morir en la cruz. Ellos sentían que todo estaba perdido. Ellos acababan de experimentar una frustración, una tristeza y un pesar muy grande. Esperaban que Jesús era el rey prometido, que iba a restaurar el reino de Israel. Esperaban tantas cosas. Y al ver a Jesús tras de una tumba con una piedra gigantesca y muy pesada puesta en ese sepulcro, dijeron: todas nuestras esperanzas se terminaron.
Ellos acababan de vivir algo que nunca pensaron que iba a suceder. Muchos de nosotros nunca pensamos que íbamos a vivir todo esto que hemos pasado, que estamos pasando. Los discípulos pasaron situaciones que los perturbaban, que los dejaron atemorizados. Por 3 años y medio habían caminado con seguridad al lado de Jesús. Habían comido con Él, habían descansado con Él, habían visto muchos milagros al lado de Jesús. Milagros que si ellos mismos hubieran no estado presentes, capaz que ni los hubiesen creído. Por 3 años y medio se sintieron seguros, pero cuando ven ausente a Jesús, al Salvador, a su maestro, a su amigo, al que los consolaba, ellos sintieron que estaban desamparados completamente. Se sintieron que estaban, hermanos, sin una esperanza para seguir. Se sintieron con temor. Estaban confundidos. Ahora que no estaba el Señor, su fe se había extinguido. Desde el momento que arrestaron a Jesús, la palabra nos dice, como Pedro, lo seguían de lejos. No querían estar cerca. No tenían la fe suficiente. No tenían el valor suficiente para seguir cerca del Maestro. Estaban viviendo tiempos de crisis en sus vidas, en todos los sentidos. Yo no sé cuántos de ustedes durante estos últimos meses han vivido tiempos de crisis en todos los sentidos. Pero el Señor Jesús sabía perfectamente la condición de los 11 discípulos y otros pocos más que no están mencionados en los 11. Así que Él dedicó 40 días para buscarles, para ir y presentarse físicamente a ellos, para ir y hablar personalmente con ellos. No fue una visión, fue algo tan físico como usted y yo nos podemos ver en esta tarde. No fue una imaginación o un sueño que tuvieron. El Señor se presentó físicamente ante la vista de cada uno de ellos. Jesús los amaba tanto que jamás los iba a dejar en la condición que ellos estaban. Jesús podía haber ascendido a los cielos, le vuelvo a repetir. Pero ¿en qué condición se hubiera quedado cada uno de estos discípulos? ¿Cuál hubiera sido el destino de cada uno de ellos? El Maestro se presentó en lugares que ni siquiera pensaríamos que iba a estar. Todos y cada uno de ellos se sorprendieron cuando veían a Jesús. Entonces yo lo quiero llevar a pensar en este momento. ¿Qué hizo Jesús con sus discípulos? Específicamente, ¿qué hizo Jesús con sus discípulos en esos 40 días? Encontramos allá en el libro de Juan capítulo 20, en el versículo 11 hacia adelante, a una mujer llamada María. Dice la escritura que fue a la primera persona que Jesús se le apareció vivo. Dice la escritura, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. La escritura aquí nos dice también que habían 2 ángeles dentro de aquel sepulcro. Y le dijeron a la mujer, estos ángeles, en el versículo 13 dice, le hicieron una pregunta, le dicen, mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Mire qué palabras que esta mujer expresaba. Se han llevado a mi Señor. En otras palabras está diciendo a mi dueño, el dueño de mi vida. O sea, yo le pertenezco a Él. Él es mi Señor, Él es mi amo. Se lo han llevado y no sé dónde lo han puesto. Verso 14 dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. El verso 15 nos dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y María todavía no sabía que era Jesús, porque enseguida el verso siguiente 16 dice, Jesús le dijo, María.
Y volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Primeramente le dice mujer, pero como Jesús se está dando cuenta que no lo está reconociendo, que su tristeza, su pesar, su dolor es más grande que lo que sus ojos están visualizando, entonces le llama por su nombre y le dice: María. Con esto Jesús le está diciendo: conozco quién eres, sé tu nombre, sé que eres una mujer. Primero le dijo mujer, pero después le dice María, y le está diciendo: sé cómo te llamas, sé lo que estás pasando. Jesús conocía el corazón de María, conocía perfectamente quién era María, de dónde la había rescatado. Jesús sabía que María amaba tanto al maestro porque estuvo al pie de la cruz también cuando estaba siendo crucificado, y ahora lo buscaba en ese sepulcro donde habían colocado su cuerpo. Jesús en esos 40 días llegó para consolar a sus discípulos. Llegó para consolar. Jesús en este tiempo está consolando la vida de su iglesia también. Jesús en este tiempo llega a nuestros hogares para consolar nuestras vidas también. Otra cosa que Jesús hizo en esos 40 días, dice la palabra que hubo 2 discípulos y no eran de los 12 o de los 11 que quedaron. Estos 2 discípulos iban camino a una aldea llamada Emaús. Estaba un poco lejos de Jerusalén. Iban tristes, iban comentando lo que había pasado con Jesús. Jesús llega y se encamina con ellos. Ellos no lo reconocen hasta que llega la noche y Jesús llega a su casa de ellos, donde ellos iban a descansar. Dice la palabra que cuando estaban ahí reunidos a la mesa para tomar los alimentos, fue cuando ellos, al ver que partió el pan y que les dio de comer, fue cuando ellos pudieron darse cuenta que era Jesús el que había caminado todo el trayecto por horas y horas. Jesús llegó a ese lugar para provocar la unidad. ¿Por qué le digo la unidad? Porque dice la escritura que los 11 estaban en Jerusalén, pero estos 2 se habían alejado de Jerusalén. Estaban saliendo de esa cobertura, de ese círculo, de esa amistad, de esa protección en cierta manera de unos con los otros. Se estaban alejando de la unidad. Y Jesús quería que sus discípulos estuvieran unánimes, juntos, porque algo estaba por suceder en el Pentecostés. Jesús sabía hacia dónde estaba apuntando al querer regresar el corazón de cada uno de sus discípulos. Y aunque ellos no eran de los 11 que había llamado, habían sido de los que se habían adherido al grupo de discípulos del Señor. Y Jesús fue por ellos. Y dice la palabra que estos 2 hombres, levantándose, era de noche, dice, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado y ha aparecido a Simón. Era una novedad lo que Jesús estaba haciendo con ellos. Estaban impactados. Jesús sabía perfectamente que necesitaba trabajar en el corazón de cada uno de los discípulos. Y dice la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 20, verso 19 al 22, que cuando llegó la noche de aquel mismo día, fíjese nada más, el primer día de la semana, cuando resucitó Jesús, el primer día de la semana. Está narrando el acontecimiento del primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. No había duda. Jesús no se podía dar a esperar. El primer día de la semana, cuando Él resucitó, comenzó a buscar a cada uno
Y dice la palabra que aquellos que estaban en Emaús se regresaron, era de noche, llegan donde están los discípulos reunidos, están hablando de lo que Jesús está haciendo, de sus apariciones. Y ahora Jesús dice que aquel momento, en la noche, aquel mismo día, se presenta con ellos también. Ellos tenían temor. Dice la palabra que estaban encerrados en un lugar porque tenían miedo de los judíos. Si habían hecho eso con Jesús, de crucificarle, ¿qué no iban a ser capaces de hacer con los discípulos? Pero verdaderamente Jesús vino a dar paz. Jesús les había dicho: mi paz les dejo, mi paz les doy. Y no es la paz como el mundo lo da. Yo no sé cuántos de ustedes han sentido que hay necesidad de paz en su vida, pero el Jesús que dio la paz a sus discípulos desde aquel tiempo es el mismo Jesús que quiere dar paz a su iglesia, a cada uno de nosotros, de sus hijos. Jesús vino y les dijo: paz a vosotros. Esas palabras fueron suficientes para mitigar el temor de los discípulos, el miedo que tenían. No necesitaban nada más. Estaban viendo al Maestro una vez más presente. Estaban viendo a Jesús resucitado con ellos. Qué victoria tan grande la que pudieron haber sentido los discípulos. El temor, la paz, no es nada, hermano, que se puede unir. Cuando Jesús aparece, el temor tenía que irse. Porque dice la escritura que el amor echa fuera el temor. Jesús iba a presentarse, el que es el portador del amor, el que es el protagonizador, el que es el que originó el amor, que mismamente lo había presentado desde hacía 3 días antes, desde esa cruz, y ellos no lo entendían. Ahí mismo se estaba presentando y ahora les decía: mi paz les doy a ustedes. En esos 40 días, dice la palabra también, ahí mismo en el capítulo 20 de Juan, verso 24, que estaban los discípulos reunidos, pero había uno de ellos que no se encontraba en ese momento, y dice que era Tomás, uno de los 11, llamado Tomás el Didimo. No estaba en el lugar cuando Jesús se presentó esa noche, el primer día de la semana, cuando Jesús había resucitado. Pero mire lo que dice el verso 26 del capítulo 20 de Juan. Dice: 8 días después, estaban otra vez sus discípulos ahí dentro, y con ellos ahora sí estaba Tomás. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos. Y les vuelve a decir el mismo saludo, les dice: paz a vosotros. Dice luego, dijo a Tomás: Tomás, pon aquí tu dedo. Le dice: mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. Dice: no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Habían pasado 8 días y Jesús regresó a esa reunión con ese grupo de personas por uno de ellos nada más, por uno de sus discípulos. Cuán importante es una persona para Jesús. Cuán importante es un alma para Jesús. Él hubiera dicho: tengo muchas personas más a las cuales ver, con las cuales hablar, pero le faltaba uno de sus discípulos llamado Tomás, en los cuales Jesús necesitaba reconstruir la fe. La fe de Tomás estaba deteriorada. Tomás no creía que Jesús había resucitado, y Jesús sabía que Tomás estaba en duda. Así que a la siguiente semana Jesús regresa y se enfoca en ese discípulo, se enfoca en Tomás. Yo no sé cuántos de ustedes han sentido cuando Jesús se está enfocando en usted, habiendo más personas, pero Jesús se enfoca en usted.
Qué maravilloso es pensar que, oiga, durante todos estos tiempos en diferentes hogares, Jesús se ha estado enfocando en cada uno de nosotros. Yo no sé si usted ha experimentado esa vivencia de que Jesús llega y le visita en su hogar a través de su Espíritu Santo, a través de esa presencia que viene a consolar, que viene a impartirle fe, que viene a impartirle de esa paz que solamente Él puede dar. Qué maravilloso es lo que Jesús hizo. 40 días para restaurar la fe de cada uno de sus discípulos. No necesitaba tantos días, pero sí hubo diferentes cosas lo que Él tenía que hacer en ese tiempo. Les dio muchas instrucciones, los estaba preparando para lo que tendrían que enfrentar, para lo que iban a vivir enseguida. Pero quiero decirle algo más. Una de las cosas tan importantes que Jesús hizo durante ese tiempo antes de ascender a los cielos es que vino a restaurar el llamado en sus discípulos. La Biblia nos dice que varios de ellos eran pescadores. Los encontró pescando cuando Jesús les dijo: síganme. Y cuando ellos estaban en el lugar de la pesca, dejaron lo que estaban haciendo y siguieron a Jesús. Se olvidaron de las redes y siguieron al Maestro. Pero cuando Jesús fue arrestado, uno de los pescadores llamado Pedro, dice la palabra que lo negó 3 veces. Se acobardó, se atemorizó, se intimidó ante lo que estaba sucediendo. Y muchos de los cristianos hoy en día se han intimidado, se han avergonzado, han sentido duda, su fe se ha debilitado, se han encerrado y quieren seguir a Jesús de lejos. Y eso no es posible. Seguir a Jesús de lejos no es posible. Necesitas estar cerca de Él, escuchar su voz, saber que Él te va a decir. Este hombre llamado Pedro quería seguirlo de lejos porque su vida corría peligro. Muchos de nosotros creemos que estar de lejos es suficiente y no lo es, mis hermanos. Necesitamos estar cerca del Maestro. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que este tiempo haya sido de bendición para usted y su familia. Si les gustaría saber más acerca de nuestro ministerio o si necesita oración, nos puede visitar en www.semilea.com o escríbanos a info@plenosemilea.com. Por último, si les gustaría conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, los links van a estar en la descripción del video. Dios les bendiga y los esperamos en la próxima transmisión.